Esta es una entrevista sin censura. Señoras y señores, nos vamos a enlazar en estos momentos con don José Luis Pérez de Hacha, abogado de la Escuela Libre de Derecho y doctor por la UNAM. Y es que tenemos que hablar sobre un artículo que ha publicado que me parece controversial solo por lo que propone, lo que deja sobre la mesa. ¿Por qué la corrupción es un delito? ¡Ah, carambas! A ver, ilumínenos, don Luis Pérez de Hacha, porque me parece interesantísimo el tema. Gracias, Vicente. Un gusto estar de nuevo cuenta con todos ustedes en su programa. Oiga, la pregunta es brutal, ¿no? Sí, lo que pasa es que hablamos de corrupción y descalificamos socialmente, nos incomoda, nos enoja la corrupción, pero poco reflexionamos de por qué es un delito. Y lo que señalo en mi texto son dos cosas estructurales. Primero, el delito como tal, pues no es un delito, sino que no es una idea, es un concepto que se integra de varios delitos. Por ejemplo, el tráfico de influencias es un delito que es una modalidad de la corrupción. El enriquecimiento ilícito es un delito. El peculado, es decir, el manejo indebido del dinero público, es otro delito. Y todos ellos caben dentro del gran concepto de corrupción. Esto es ya lo que yo propongo, un aterrizaje legal de las ideas para empezar a hablar de que es perseguir a los corruptos por cada uno de los delitos, de ser necesario, incluyendo defraudación fiscal y lavado de dinero, al igual que se hace en otros países, Estados Unidos y Europa. En otras palabras, hablar de corruptos es muy general, pues. Sí, claro, porque hablar de corruptos, está bien hablar de corruptos, pero no todo. Tenemos que empezar a ponerle desde el punto de vista legal las penas que corresponden. Luego decir de dónde me vino la idea de escribir este artículo, Vicente. A ver. Porque luego se habla de conflictos de intereses y que si le van a poner una multita y de que si se nombra un secretario especial para que haga las investigaciones de casos de conflictos de intereses. No, aquí de lo que se trata es de si hay pena de prisión por actos concretos de corrupción. Le pongo el último ejemplo que se ha dado aquí en México. Este famoso helicóptero del señor Corenfeld. El de se demuestra, no es meramente el uso indebido de un helicóptero, sino que hay un delito. Y si el señor paga la renta y el señor pide perdón y el señor renuncia, el delito está cometido. Y por lo tanto se tiene que atener a las consecuencias de cometer un delito de ese tamaño. Y las consecuencias penales son grandes, hasta 14 años de prisión. Entonces no se trata de pedir perdón y ya renuncié y ya pagué la rentita del avión, ¿eh? Yo creo que tenemos que empezar a hablar desde otra magnitud, con otra dimensión, de los delitos de corrupción en México. En otras palabras, no basta con tratar de lavar las culpas ante el público, sino que se debe de castigar con todo el peso de la ley a estos corruptos, por más arrepentidos que estén, un delito ya está cometido, ¿no? Por supuesto. Es como si hay un muerto, pues hay un muerto y alguien lo mató. Supongamos que fuera homicidio. No, pues no se trata de pedir perdón y que reparar económicamente el daño ocasionado, sino se trata de que el culpable termine en la prisión. Es algo semejante. Aquí no es la misma magnitud, por supuesto, del delito, pero estamos hablando de cosas similares desde el punto de vista legal. Oiga, para cerrar, don Luis Pérez de Hacha, y me parece vital este texto que usted propone por el momento que vive México y por la idea de que queremos progresar y no podemos salir adelante con un país que se atasca en estos temas de corrupción. ¿Hay de corruptos a corruptos o corríjame si estoy equivocado o lo entendí mal? No, por supuesto que hay de corruptos a corruptos. Y el propio Código Penal que establece las penas de prisión lo distingue. A quienes, digamos, son corruptitos, las penas de prisión son chiquitas. A los que son corruptotes, las penas de prisión son de hasta 14 años. Eso la propia ley penal así lo prevé. Y eso le da la dimensión de lo que estamos hablando y dándole la razón.
Ahora, esta semana precisamente me publicarán otro texto en donde hablo de casas, helicópteros y corrupción, en donde todavía voy a hacer un aterrizaje más preciso sobre este tema, ¿no? Ahora, se propone en México un sistema nacional anticorrupción. Está bien, porque todos los sistemas son perfectibles, los sistemas legales, pero también un sistema legal, por más perfecto y por más evolucionado que sea, no va a dar resultados si las autoridades no actúan. En este caso, pues la PGR, la Auditoría Superior de la Federación, no se ponen las pilas y aplican las sanciones que corresponden. Si no, van a estar los 14 años de prisión previstos y nadie en prisión, como está sucediendo actualmente. Yo le dejo esta cereza. No va a funcionar ningún esfuerzo de transparencia o ley anticorrupción si están fuera de esos los servidores públicos de primer nivel, como el presidente o los congresistas. Totalmente de acuerdo con usted, sin duda. Le mando un abrazo, don Luis Pérez de Hacha. Gracias por ponernos en perspectiva esta situación y compartir con nosotros sus impresiones. Como siempre, a la orden. Un abrazo a todos. Don José Luis Pérez de Hacha, abogado de la Escuela Libre de Derecho y doctor por la UNAM, hablando sin censura.